Señores y señores, buenas noches y bienvenidos a una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de esa Asturias Televisión en el que queremos abordar los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redacción@esasturias.tv, y ahí nos pueden proponer contenidos, nos pueden hacer sugerencias y, por supuesto, les animamos a que nos digan en este correo qué les parece el programa. Y vamos con la actualidad. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España celebra estos días en Madrid un ciclo de conferencias bajo el lema Grandes juristas, mártires por la justicia. Y el pasado 4 de marzo, la charla estuvo dedicada a glosar a dos grandes letrados asturianos: Melquiades Álvarez, abogado y político gijonés, y Leopoldo Alas Argüelles, catedrático y rector de la Universidad de Oviedo. Los dos fueron asesinados en la Guerra Civil Española. Para hablar de este último se encuentra con nosotros su nieto, Leopoldo Tolívar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. Buenas noches, don Leopoldo. Hola, buenas noches. En primer lugar, ¿hay algún paralelismo entre la vida y sobre todo entre la muerte de su abuelo y Melquiades Álvarez? Sí, hay muchos, aparte de la afinidad que existía, la proximidad, querría decir hasta familiar, ¿no? Mi abuelo pues había sido alumno de Melquiades Álvarez, fue pasante suyo en Madrid cuando acabó la carrera. Melquiades Álvarez pues había sido quien heredó la cátedra de Clarín de Derecho Romano aquí en Oviedo. Bueno, tienen un distanciamiento político a comienzos de los años 30, pero luego hay un reencuentro personal, justamente yo creo que cuando se quema la universidad en el año 34, y también el paralelismo de que son dos personas moderadas, dos personas que desde luego bueno, pues, hubieran deseado la pacificación del país y sin embargo pues caen en manos extremistas el uno y el otro, ¿no? Por lo tanto sí que hay paralelismo. Incluso en alguna ocasión su abuelo ofreció un puesto o una colaboración a Melquiades Álvarez. Sí, en cuanto a la reconstrucción de la universidad después de los sucesos de octubre del 34, Melquiades Álvarez es presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y colaboran tanto el rector como Melquiades Álvarez de Madrid, desde en fin, su amplia influencia política que tenía, para la reconstrucción y sobre todo para la reposición de la biblioteca que había quemado. Melquiades Álvarez hace una gestión muy importante, consigue los fondos de Roque Pidal, con lo cual bueno, pues aquella biblioteca que había desaparecido pues comienza nuevamente a recomponerse. Le ruego que haga una semblanza biográfica del rector Alas. Bueno, el rector Alas, aparte del dato conocido de que era hijo de Clarín, el hijo mayor de Clarín, pues nace en Oviedo en 1883, que es cuando está terminando Clarín pues, el primer tomo de la Regenta. Estudia aquí en el instituto, en la universidad, es un alumno muy aplicado, tiene una clara vocación por el derecho, se va luego a Madrid, a la pasantía, como hemos dicho, de Melquiades Álvarez, hace allí el doctorado, se va a Alemania también, le pilla pues, el estallido de la Primera Guerra Mundial, regresa nuevamente a España, prepara las cátedras, consigue la cátedra de Oviedo, con lo cual regresa a Asturias después prácticamente de casi 14 años fuera, ¿no? Y bueno, aquí se casa, hace su vida y demás, y bueno, pues es primero decano, después, bueno, hay que tener en cuenta que bueno, adviene la Segunda República, era un hombre de ideas republicanas claramente, tiene una militancia breve en el PSOE, luego digamos que por desavenencias con la actitud del Partido Socialista, con Primo de Rivera, de colaboracionismo, pues se adhiere al Partido Radical Socialista y es diputado, es subsecretario de Justicia en el primer gobierno constitucional de España en ese momento y es rector de la universidad. Él abandona la política en el año 33 y ejerce para lo que había sido nombrado, que era rector de la universidad, y ahí le pilla por los sucesos del año 34, ¿no? Que en fin, fueron determinantes en su vida y posiblemente también en su muerte, ¿no? Que es una muerte dramática, como todos sabemos, ¿no? ¿Qué recuerdo ha dejado en la memoria familiar Leopoldo Alas Argüelles? Bueno, en la memoria familiar yo recuerdo de niño a mi abuela, su viuda, ¿no? Que era maestra, funcionaria, que fue depurada también, que tuvo que sufrir enormemente las calamidades de la guerra y de la posguerra, ¿no? Y naturalmente el recuerdo de mi madre, aunque mi madre pues pasó buena parte de la guerra y de la posguerra también en el exilio, ¿no? Entonces tenía un recuerdo, claro, de niña, ¿no?
Mi abuela también nos transmitía cosas, pero siempre un poco censuradas, porque no quería tampoco exacerbar en niños pues ningún odio ni cosa similar, ¿no? Pero sí tenemos el recuerdo de que era un hombre pues muy hogareño, muy cariñoso, muy pendiente de todo lo que sucedía en el entorno familiar, y luego una persona pues sí muy dedicada a su profesión, a su vocación, a la abogacía, también ejerció la abogacía, ¿no? Y en cualquier caso una persona que, contrariamente a lo que se decía en la instrucción procesal de su caso, no era una persona evidentemente peligrosa para nadie, ¿no? Ahí entraremos un poco más tarde, pero antes de la Guerra Civil, ya rector de la Universidad de Oviedo, es testigo del incendio de la biblioteca el 13 de octubre de 1934. ¿Cómo lo vivió el profesor Alas? Pues lo vivió muy de cerca, porque él vivía en la calle Altamirano, o sea, a 40 metros de donde se produjeron los estallidos y las llamas, ¿no? Y intentó eso, en fin, en el estudio biográfico que está haciendo el profesor Galera Carrillo, pues esto se cuenta con detalle, ¿no? Intentó bueno, pues enviar algún recado a ver si se podía parar aquella monstruosidad, pero vamos, fue algo dramático para él, porque con la responsabilidad que tenía en la universidad, y que además, hombre de izquierdas, las fuerzas sindicalistas, mineras, pues hicieran aquella destrucción, fue un trauma tremendo. Lo que pasa es que él, junto al claustro y a muchas personas beneméritas, pues hicieron un esfuerzo titánico, y de hecho fue una de las cuestiones que se quiso esconder durante muchos años. Reconstruyeron prácticamente la universidad en 20 meses. Estaba previsto, y hay fotos al respecto, que se reinaugurara el edificio y volvieran las clases en octubre del año 36, algo que evidentemente pues lo impidió la guerra, que causó nuevos destrozos en la universidad. Claro, porque la Guerra Civil estalla en Oviedo, estalló el día 19 con el levantamiento militar del general Aranda. Y al parecer a su abuelo, a Leopoldo Alas, le dicen que es mejor que se vaya, y sin embargo él no abandona la capital del Principado. ¿Por qué cree que actuó así? Sí, él no quiso salir incluso de su casa, y figura incluso una declaración judicial, ¿no? En principio, él, aunque sabía ciertamente que su cabeza peligraba, también hay testimonios al respecto, entendía que no había hecho nada malo, que había sido un hombre siempre sosegado, prudente, de ideas republicanas claramente, pero moderadas, que había siempre condenado pues todos los sucesos revolucionarios, que había estado no solo en la reconstrucción de la universidad, sino también había estado en la Comisión de Reconstrucción de la Cámara Santa. Es decir, una persona que no se podía identificar ciertamente con el vandalismo revolucionario, y pensó que, en algún momento, quizá pudo pensarlo, que en fin, que las iras del levantamiento no iban a ser tan terribles como para acabar con su vida. Hay un testimonio familiar donde no se sabe si por piedad hacia su futura viuda, su mujer, ¿no?, piensa que lo único que le van a hacer es quitarle la cátedra, ¿no? Incluso dice, estando en prisión, que le lleven libros para preparar notarías, por si en el futuro pues, le privaran de la cátedra, ¿no? Quizá no pensó esto en ningún momento, pensaba que el vandalismo iba a ser lo que fue al final, pero desde luego no tenía ninguna sensación de culpabilidad, y por eso entendió que no era una cuestión, digamos, asumible el intentar escapar, marchar de la ciudad, como sí pudo hacer el alcalde, por ejemplo, López Mulero, ¿no?, que se fue, ¿no? Don Leopoldo, yo sé que esta pregunta que le voy a plantear es compleja. ¿Por qué cree que fusilaron a su abuelo? Bueno, yo creo que hay un rosario de concausas, ¿no?, de las que no se puede en ningún caso excluir el odio personal, las miserias propias de las rencillas, de las venganzas, de la retaguardia en una guerra, donde se hacen cosas absolutamente increíbles en tiempos de paz, ¿no? Es decir, odios personales. También se ha apuntado mucho, bueno, pues al tema de la regenta, es decir, la herencia de la novela de su padre, entre el clero, determinadas clases sociales y demás, ¿no? Bueno, todo pudo ayudar, ¿no? También se dice, en fin, personajes pues muy notables han dicho, claro, que el clima de violencia extrema en una ciudad sitiada pues propició esto, ¿no? Lo que pasa es que eso se compadece mal con el hecho del ensañamiento que hubo con su memoria, ¿no? Si hubiera sido un momento solo, es decir, de crispación de la guerra, pero es que incluso después de muerto, pues su familia tuvo que confrontar hasta sanciones administrativas por los múltiples procedimientos que se abrieron contra él, y que algunos terminaron cuando ya estaba muerto, ¿no? Ahora vamos a eso, porque no es un tanto paradójico que Clarín, que es su bisabuelo, que sí se significó literariamente contra la burguesía y el clero en la regenta, bueno, pues
fue más o menos, de forma muy soterrada, reconocido en el franquismo, y en cambio al rector Alas se le condenó al ostracismo. Sí, pero claro, a Clarín es que no se lo llegó a matar nunca, ¿no? Alguien lo hubiera deseado posiblemente, pero a Clarín, cuando se produce pues, el levantamiento en Oviedo, digamos que se le humilla, se le ponen unas orejas de burro en el monumento, luego se dinamita el monumento, pero no se le llega a matar. Se mata, mi abuelo decía, en mí la memoria de mi padre, pues posiblemente eso se hiciera, ¿no? A Clarín ya no se le tenía mano para una cosa así. Bien, el franquismo, y hay que decir, con motivo del centenario en el año 51, a los 50 años de la muerte de Clarín, se hace en la Universidad de Oviedo un primer reconocimiento, y ahí de la mano de los profesores Cachero y Alarcos, ¿no? Ellos son verdaderamente unos adalides en el sentido del reconocimiento de la figura de Clarín, ¿no? Y luego, posteriormente, bueno, pues ya cuando las ediciones de Alianza Editorial, más o menos hacia el año 70, pues empiezan a difundir La Regenta. Pero digamos que a nivel popular tampoco era un autor que apareciera en los libros de texto, ¿eh? Yo recuerdo que prácticamente no existía Clarín cuando estudié en el instituto, ¿no? en los libros de texto. Entonces, bueno, pues había sí un ostracismo moderado, y es cierto que hubo un movimiento iniciado en Oviedo por estos profesores de reconocimiento de su figura, que por otro lado lo era también reconocida fuera de España, ¿no? Hay un momento decisivo, creo yo, para su familia, y es cuando el Ayuntamiento de Oviedo, por unanimidad, le nombró hijo predilecto de la ciudad a título póstumo el 17 de abril de 2012, ratificándolo el 16 de noviembre de ese mismo año, cuando se cumplían 75 de su ejecución. Yo le ruego que nos hable con la mano en el corazón. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, ese momento fue muy emotivo, porque el hecho de considerar unánimemente en una corporación que una determinada persona había sido un hijo ejemplar de la ciudad, ¿no? Era como si la ciudad, muchos de cuyos vecinos pues no habían tenido, digamos, un comportamiento muy edificante en el pasado, pues quisiera justamente hacer justicia. Y ciertamente el Ayuntamiento de Oviedo no tenía ninguna deuda que pagar con mi abuelo. Posiblemente tampoco la universidad, que en 2 ocasiones también restauró su memoria o la restableció, ¿no? Significativamente, en cambio, ningún gobierno de la nación tuvo ningún gesto. Y yo esto lo he contado en esa conferencia en otra ocasión. Cuando un rector de la universidad intentó que el gobierno de la nación tuviera algún, digamos, gesto puramente honorífico, significativo al respecto, le contestaron desde el Ministerio de Educación que para eso eran autónomas ya las universidades, como si las universidades condenaran a muerte a alguien o fueran sucesoras del gobierno de Burgos o cosas parecidas, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que ahora la Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación pues haya tenido ese gesto en Madrid, pues no deja de ser también un símbolo, ¿no? En el centro de Madrid, en la capital del Estado, pues haya un reconocimiento hacia ese y otros juristas asturianos, porque aparecía el caso de Melquiades Álvarez, y también pues en los próximos días se hablará de Francisco Beceña, que fue otro asturiano ilustre que también padeció la muerte, ¿no? Me gustaría terminar esta entrevista con unas palabras de Cristina Alas Rodríguez, en unas declaraciones a Javier Morán publicadas en La Nueva España el 7 de octubre de 2008. Dice: estoy segura de que vale mucho más ser víctima que verdugo. Es mucho más triste ser verdugo que víctima, y doy gracias a Dios porque es terrible ser verdugo. ¿Qué le dicen estas palabras? Bueno, son palabras que nos inculcó mi madre siempre, en efecto, pero que eran también una transmisión oral, no sé si directa o indirecta, del propio pensamiento de mi abuelo, que en más de una ocasión lo había dicho, que, en fin, cuánto menos desgraciado era ser víctima que ser verdugo. Don Leopoldo Tolivada Arias, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, nieto del rector Alas y bisnieto de Clarín, gracias por acudir al plató de Asturias Televisión. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes les veo en un momento aquí en Asturias es Noticia.
Pues ya estamos de vuelta y hoy en Asturias es Noticia estrenamos nuevo formato. Cada mes vamos a dar un repaso en profundidad a la actualidad del Principado con la ayuda de los que en cada momento sean nuestros invitados. Hoy son, y ya lo verán por sí mismos, tres grandes periodistas. A mi izquierda, Javier Neira, columnista de La Nueva España. Buenas noches, don Javier. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A mi lado, Luis José Ávila, a quien ustedes conocen sobradamente, pero a quien pueden seguir cada día en su blog Ávila desde Oviedo. Buenas noches, don Luis José. Buenas noches. Y un poco más lejos de mí, pero solo en la distancia, Fernando Díaz, redactor de COPE Asturias. Buenas noches. Buenas noches, don Fernando. Y sin más, vamos con los temas que nos ocupan. Bueno, yo creo que hay que empezar con la guerra entre Mercedes Fernández y Gabino de Lorenzo. Don Javier. Pues eso, una guerra, y una guerra es lo que no pueden permitirse el PP, no se la puede permitir nadie, pero menos el PP en estos momentos, ¿no? Es una guerra que ya se ha desatado, ya es muy difícil que tenga vuelta atrás o marcha atrás, y a mí me parece que es destructiva sí o sí. Se puede decir que certifica la defunción del PP asturiano, por lo menos en su formato actual. Una guerra que se estaba alargando en estos días, pero que estalló ayer. No, la guerra viene larvada desde hace mucho tiempo, ¿no? Ayer el escenario perfecto fue el homenaje al doctor Luis Fernández Vega. Y ahí estaba Luis José Ávila. Sí, y titulé el artículo del blog que tú citas, que escribí esta noche después del acto, lo titulé precisamente Mesas separadas, como aquella película del año 58 de Delbert Mann con Rita Hayworth y Burt Lancaster, que era la historia de las mesas del comedor de un hotel, como Reconquista. Y entonces es que ayer veías perfectamente la separación de los dirigentes del PP. Gabino de Lorenzo, por supuesto, como delegado del gobierno en la mesa presidencial. Esperanza Aguirre, elegantísima, ¿eh? Me sorprendió, amigo, estaba... Los liberales son que lo vertía. elegantes. Sí, sí. Con su marido y gente importante de Madrid. Y en otra mesa, más lejana, Agustín Caunedo y los suyos, solamente vi el detalle de que el concejal Fernández Ladreda, presidente de la Federación Nacional de Tenis, la cogió en un momento determinado por el brazo y la llevó a la mesa de Agustín Iglesias Caunedo y concejales acompañantes para que lo saludaran. Y a otro extremo, más lejano, estaba Mercedes Fernández con varios diputados de su Junta General, Ramón Cañal, que ahora está en Madrid, y el incombustible Isidro Fernández Rozada. Cada uno por su cuenta, ¿no? Y había cuchillos en todas las mesas. Todas las mesas. Al final, Pero no voló ninguno. me encontré con Gabino, que me dio un abrazo, quizás en recuerdo de los viejos tiempos, y de paso que me abrazó me dijo, Ávila, ¿cómo lo ves? Dije, yo te veo lanzado y en plena forma. Eso fue el diálogo que tuve con el delegado del gobierno. Nada, esto es producto de que están cayendo las columnas de Hércules, pero no aquí, están cayendo en Madrid, están cayendo en Génova, y el PP, como el PSOE, necesitan una renovación tan profunda que no es fácil. Nadie quiere bajarse de la piragua y, por tanto, salen las rencillas, los odios, las envidias, los empujones, y es malo para España, evidentemente. Porque además todo esto empieza con unas declaraciones de Gabino de Lorenzo proponiendo a Iglesias Caunedo para la presidencia del partido. Sí. Y planteando la posibilidad de un congreso abierto, que yo no sé muy bien qué es. ¿Usted lo sabe, don Fernando? Sí, un congreso abierto es en el que todos los militantes pueden participar directamente y en el que no se exigen avales. En los congresos normalmente acuden no los militantes directamente, sino delegados de los por los militantes, y para poder presentar una candidatura, para poder optar a la presidencia, es necesario contar con un mínimo de avales. 500 creo que habían sido los del Congreso de Gijón, de la polémica, que está precisamente pendiente de... el último. El último en el PP de Gijón, que el primero fue anulado y tuvo que ser repetido y ahora ha vuelto otra vez a estar pendiente de los tribunales. Y está Exactamente, la propuesta es un congreso abierto en el que cualquiera pueda presentarse sin necesidad de ningún aval, más que
su propia voluntad de presentarse. Bueno, es una posibilidad que planteaba Gabino Lorenzo y que, lógicamente, cuando la respuesta de Mercedes Fernández dice, bueno, claro, un congreso como los que hacía Gabino Lorenzo. Yo creo que hay que dar paso. Gabino diciendo eso es de risa, totalmente. Hay que dar El problema es paso que a al final, gente nueva. el problema es que dar al final, paso a gente al final todos tienen una parte de razón, Sí, seguramente. sí, pero nada, seguramente. está muy Pero visto, yo estoy con Ávila en el está sentido muy de que visto. es cierto de que Hay que los renovar. grandes partidos necesitan efectivamente renovar. Yo siempre digo, pero, ya lo he escrito, que veo ahí una señorita emergente, nunca mejor dicho, como se dice ahora, que es la que encabezó la lista del Partido Popular al Congreso por Asturias, la profesora Susana López Ares. Está nada adecuada, no tiene un pasado marcado. eso de la edad lo dijo Gabino también. O sea, Claro, me copia. Pero, ¿qué tendrá que, vamos a ver, yo digo, ¿qué tendrá que ver la edad para... No, a ver. Porque yo, por ejemplo, Gabino, no, con vamos a ver. 73 años no creo que esté ya para jugar en Pero el yo, Oviedo. pero vamos a ver. Yo, el Ávila, ACF, sí. yo estoy de acuerdo en que hace falta renovación en todos los partidos. Hombre, yo En 20 todos, años en no todos, acabo. en todos. Entendiendo por renovación que hace falta que entren nuevas ideas, que hay que estar siempre al cabo de la calle y al tanto de los tiempos. Pero eso no tiene nada que ver con la edad. Como decía, la juventud es una cosa que se pasa con el tiempo. Es una enfermedad que se cura con los años. Es decir, ni por ser joven uno es más listo, inteligente, Oye, pues ni progresista, ni por ser viejo todo lo contrario. Pedro Sánchez es- No, La no, epístola moral a Fabio, vamos. Claro, es que no puede hablar ser de que hayamos política. pasado de venerar a los... Estás Fabio, hay dolor, bien. Claro. Vamos a hablar de política. Gabino de Lorenzo y Caunedo eran íntimos, bueno, era el lugarteniente. Cuando Gabino pasa a la Era su delegación, hijo político. riñen directamente, como siempre pasa. El sucesor riñe con el sucedido o el sucedido con el sucesor. Bien. Bueno, riñen... Bueno, no estuvo nunca claro ese No, tema. soterradamente, pero había una distancia. Bueno, evidente. oye. Cherines, no sé por qué, eso me consta, porque yo lo hablé con ella muchas veces, hace unos años le caía, admiraba mucho a Gabino y siempre Gabino. Bueno, y ahora resulta que ha cambiado todo. Gabino se acerca a Caunedo, lo propone, imagínate si ha cambiado para decir eso, y a Mercedes Fernández dice que no vale ni para ganar las elecciones en la comunidad de vecinos, y Mercedes Fernández tiene el detalle de decir que es burbujeante, lo cual, referido a Gabino, me parece que es un misil bastante tal. O sea, se ha cambiado el nombre. ¿Por qué? Esa es la ¿Por qué cuestión. no? Porque están perdiendo el poco poder que Bien, queda. ¿pero por qué? ¿Por Porque qué están riñen? perdiendo poco... claro. Gabino, vamos a ver, van las declaraciones de Mercedes Fernández ante la juez y dice, era una merienda de negros cuando llegué yo al partido. Claro, es una manera fina de decir, Ya, merienda de negros y merienda y meteduras de manos y de patas había ahí. O sea, ha tirado bastante de la manta. Y seguramente, bajo cuerda o compactos con la juez o lo que sea, ha tirado más de la manta. Y a estos otros les entra el pánico. Y entonces dicen, sí, Mercedes, fuera, y pongo a Gabino le entra el pánico. Gabino tiene mejor información que nadie en Asturias, entre otras cosas, porque es el jefe de la policía y de la Guardia Civil y del CNI. O sea, que Pero no creo que el problema bueno, sea de pánico. no, pero que sabe cosas, sabe si Mercedes está alargando más de la cuenta o puede largar. Bueno. O ha comentado, tiene más información, incluso que tú. Como lo de Incluso Caunedo, que tú. no va a quedar en nada. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces dice, fuera Mercedes por la vía rápida y pongo a Caunedo que me cuida las espaldas. Yo creo que eso es lo que está pasando. Al margen de que es cierto que el PP está deteriorado en toda España, etcétera. Hombre. Pero el problema aquí es que están diciendo, ojo, que una de estas Cherines, Mercedes Fernández, tira un poquitín de la manta y aquí tenemos otro caso Valencia, otro caso Madrid. ¿Cómo que no? Oye, aquí han pasado cosas más graves que en Valencia, ¿eh? Hombre, No sé. Pero es que no salen. No sé. Oye, bueno, pues llevamos como a ver, 20 años don esperando Fernando, que Claro, salga. claro. Ahora sale, ver, claro. Yo no soy experto en conspiraciones como vosotros. Y no, quiero decir, ¿que puedes sospechar cualquier cosa? Pues no sé, a lo mejor. A mí se me ocurren teorías conspiranoicas tan ingeniosas como esa, pero al revés o al contrario. No es conspiranoica, vamos lo de a- Valencia no es una conspiración, es un hecho. no, y lo de estamos la hablando Rusia de es un Valencia. hecho. Es que no Y estamos lo de hablando de Granados Valencia. es un hecho. No estamos hablando de Valencia. No estamos hablando de Valencia. Oye, claro. Madrid, hablando la de- URTE, el Granados. No, pero no estamos hablando de No, pero Valencia. aquí no, aquí qué. Aquí no, estamos pues que hablando de a lo Valencia. pasaron con una saca de 1 millón de Bueno, euros que yo no- a Fernández Pilla. que yo Caramba, no- ¿te parece ¿quién? poco? A Fernández Pilla. Hablo del PP. Bueno, Sí. ¿qué habla esa diferencia?
No, pero yo no digo... Estamos hablando de por vasos favor, comunicantes que yo no digo por ni- todos lados. Por favor, Que una yo no cosa, digo ni que un sí. momento, una cosa Yo- que sí les pido es que procuren hablar de uno en uno. No, eso va a ser imposible. No, ni hablar. A ver. Yo no digo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, pero ¿tienes pruebas o datos concretos? Está bien, eso de tirar, Elucubrar. abrir el tiro con la escopeta recortada y al que le caiga que le dé, a mí tampoco me parece oportuno, sin que eso suponga mantener una actitud de permisividad hacia todo esto. Ni en el PP ni en el... No, es decir, No lo he dicho yo, lo ha dicho Chirinis, que es una merienda de negros en el partido, en cuestiones económicas y demás. No lo digo yo, no es conspiranoico, no no, pero tiro, ya estás hablando no de, disparo nada. ya Lo ha estás hablando dicho, de que quería insinuar que lo ha había dicho la- meteduras de mano, lo ha de dicho pie la o de pres- pata. Hombre, la merienda de negros, que es una merienda de negros. Yo no Lo ha sé. dicho la presidenta del partido, no es que lo diga yo aquí ahora, ¿eh? Dijo que había descontrol. Descontrol, hombre, Vamos claro. a ver. Que yo no voy a entrar en esas guerras. Ellos sabrán por qué se matan o por qué se quieren. Lo sabemos todos, ¿por qué? Ellos por Lo qué sabemos quieren. todos. Yo creo que más allá de los descontroles o los controles, ahí la lucha por el poder, que no es nueva. A mí lo que me parece triste es que el PP parezca condenado a repetir la historia como Sísifo, a levantar la piedra, a levantar la piedra hacia el monte y que luego vuelva a caer otra vez. La historia de Cascos, hombre. Es que es la misma historia y esta es la tercera o cuarta vez De que se Sergio repite. Marqués, lo de siempre. Entonces, yo... Hay diferencias que y, esto no y es gobierna, triste, ¿eh? y Y es van a triste, gobernar en mucho y es tiempo. triste porque hace falta que haya partidos fuertes en el centro derecha, partidos fuertes en el centro izquierda, que haya un espectro para que los ciudadanos puedan elegir. Es triste. Perdona que te diga otra Pero bueno, contraria. en El fin. PP en Asturias no es un partido fuerte. O Que sea, es que por no eso- se pierde nada si se desaparece. ¿Qué más da? No, Sí, es un- perdona. Es el segundo partido del Parlamento Pero Regional. es el pero- segundo partido que va ahí al tran No, lleva 500 la años al leche. tran No, la leche. Bueno, yo Al lo- tran va Foro y va Ciudadanos Ahí. y va Izquierda Unida. Va a ir- Pero Podemos y el Pero- Partido Popular no van al pedaleando tran. sin cadena, No, pedaleando no. y sin cadena. No, yo no voy a defender ni al PP ni a ningún otro partido. Lo que digo es que no se puede abrir el tiro ni tirar por elevación y querer ver más de lo que hay. Hay ya bastante. Y hay suficientes casos encima de la mesa. Y que se llegue a donde No, se tenga y que además llegar. es que Y que luego lo que sí es triste es que haya algunos empeñados, que estemos condenados a repetir la historia 1000 veces. En el PP, en el PSOE, Sí. en los sindicatos. Es que- a ver no, si somos capaces de dar un paso hacia adelante y movernos. Además, el problema está que tanto Gabino como Mercedes y tal, pues están ya muy próximos a desaparecer de esos cargos. No, a Gabino, y querrán dejar semanas. y quieren dejar a la gente de confianza de ellos. Entonces Gabino apuesta por Caunedo, pero si y quedamos- Caunedo no tiene a dónde ir en principio Si quedamos- porque toda la vida ha estado... Pero no por amistad con Caunedo, por cariño paterno-filial, Bueno, sino porque quiere que alguien en ese puesto le guarde las espaldas, porque Probablemente. en casa corres más peligro aún que en un cargo Probablemente, público. probablemente, Claro, No claro. lo sé, no lo sé yo. Pero oye, desde hace un año el tripartito está en el ayuntamiento y tiene todos los papeles y todo, y lo único que ha salido, y no ha sido por ello, sino por un tema colateral, es eso de los 4 viajes a Disneylandia. No tanto papel extraño, tanta historia, no debe haber cuando no son capaces de sacarlos a Yo relucir. diría a Putilandia. Bueno, Antes de pasar a otro tema, yo quiero hacerles 2 preguntas. Uno, habla Gabino y Mercedes Fernández califica de burbujeantes las declaraciones de Gabino de Lorenzo. ¿Qué les parece? No, a mí ella intentó medir sus palabras y esto empezó ¿Cómo? A ver, repite. No, creo que midió bastante bien sus palabras. Lo dijo, lo tenía preparado, está claro, el discurso. Era una carga de profundidad para el que la quisieran, yo creo, Javier... para el que puede entender. Hay Javier, bombas atómicas más pequeñas. Vamos a hablar claro, perfectamente Javier. medida. A ver. Tienes que influir Yo para que tu buen amigo, el gran Isidro Fernández Rozada, retorne y se haga otra Estoy vez haciendo como- esfuerzos ímprobos. Estoy haciendo esfuerzos ímprobos. Vamos, te echo yo una mano, hombre. Estoy cabrón, haciendo esfuerzos coño. ímprobos, pero Que no no. lo deja la tía Nemesia. La ¿Eh? tía Nemesia le dijo que no. La tiene Messi, La sí. tía Nemesia la prueba ya lleva Esa, sí, años esa disfrutando. señora sí. Pero no, ahí está influyendo mucho las tías de Caunedo también. También, Las sí, que le prestaban. puede ser. Esa está Bueno, y influyendo. una pregunta para terminar con este tema, pasar a otro. Vamos a ver, yo lo que digo, Perdón. por cerrar este asunto, sí, al menos el problema es que aparte de que estamos repitiendo la historia, el plantear congresos y candidaturas no es un poco pronto. Tenemos unas elecciones. No, porque Ahí va a haber vamos. un congreso nacional rápido en el PP. Y Lo de inmediatamente tiene rápido, que haber. rápido. Esa es la pregunta. ¿Qué Rápido, va a rápido. Porque van a perder la Moncloa. el ¿Qué señor va- Rajoy. Pero eso supone. Un momento, ¿qué- eso sería, estáis en el entrando mejor de en los eso? casos, septiembre.
¿Qué va a pasar a Bueno, partir? eso no son plazos, aquí hace tiempo. Bueno, ¿Qué va a pasar a partir y de los ahora? regionales serían en ¿Qué noviembre. va a pasar a Sí, partir de sí, ahora sí. en Asturias? No, Asturias lo que pasa en Madrid. Yo empecé Aquí no por puede ahí, pasar que el nada. PP desaparece Aquí hay en que Asturias. esperar. No desaparece. Digo, en los formatos Hay actuales. bueno. No desaparece, claro, nada desaparece. yo creo que pero, no. toda esta gente que está ahí tal, se van todos para casa. Sí, o- pero o aparecerán a otros. a otro sitio. Aparecen otros. A otro sitio. Hombre, que No te hablemos de los preocupes. formatos actuales. Lo que ahora hablamos, lo que llevamos 30 años hablando, de toda esta gente que llevamos 30 años hablando. Pues en- como en 6 meses desapareció no hoy queda ni Cándido uno. Méndez, como desaparece pero- el Tosiu, no, pero el todos estos Pino, ya, los que llevan no, ya 30 años no, ahí pero en la no estoy piragüera. hablando de que es ley de vida y todos Sí, morimos. sí, no, no, es no ley esa es la de vida. cuestión. Estos señores llevan 30 años, Claro. algunos o más, y Cherines, Gabino Casi, Caunedo Casi, Isidro, el otro, y la moto, y todos estos en 6 meses están o en casa. Claro, o- pues ahí está el quid de la Esa es la cuestión. ¿Y Ese es. quién estará en vez Yo de no, ellos? yo no lo veo tan claro. Bueno, hombre, a lo mejor te damos una sorpresa y este caballero y yo aparecemos emergentes. ¿De quién aparece? No, hombre, hay una cuestión generacional, pero insisto que no estamos hablando de un relevo generacional. No, lo que sube, baja. no. Estamos hablando de otra cosa. Esta Exactamente. guerra que hay ahora es otra cosa. Esta guerra es ahora que el edificio se les puede caer encima y hay que poner casco. Porque se les puede Exactamente. caer el edificio encima. Sí, Esa es la señor, sí, cuestión. señor, es verdad. Yo no creo que es una maniobra de protección, sino que hay hemos decía, diferentes sensibilidades en lo que se decía en fino. No lo sé. Yo lo Eso que dice el PSOE, que son más finos. No, seguramente. Pueden cambiar muchas cosas. Vosotros estáis por hecho. Yo no tengo tan claro que vaya a haber elecciones. Seguramente ahora mismo es la posibilidad más probable. Pero pueden cambiar muchas cosas. Como decía Rivera hace unos días, si Rajoy, como algunos, cada vez son más varones dentro del partido los que plantean la posibilidad de que dé un paso atrás o a un lado. Ya no Como es, Mercedes Fernández. ya no hay muchas posibilidades. Y un paso atrás o a un lado de Rajoy podría cambiar completamente el escenario. Hay muchas posibilidades encima de la mesa. Y efectivamente, lo que sí estoy de acuerdo es que lo que ocurra en Madrid va a influir directamente en lo que pase en Asturias. En el PP y en el PSOE. Que el PSOE Más en el PP, en principio. no, vamos a ver que el PSOE está gobernando con todo eso, con tan solo 14 diputados. Cariño, es obvio eso. No es obvio. Lo que pasa Pero, en Madrid, aquí, vamos. pero es que nunca, siempre tuvo mucha importancia lo que pasaba en Madrid para Asturias. Pero es que de Madrid depende la continuidad o la estabilidad del gobierno de Asturias. Porque nadie va a pactar, aunque hoy todos en la Junta, todos pidieron acuerdos, pactos y ofrecieron a Javier Fernández la posibilidad de llegar a acuerdos presupuestarios de gobierno, de investidura, grandes acuerdos, acuerdos de izquierda, acuerdos de centro-derecha, acuerdos transversales de medio lado y de canto. Al final, todo el mundo sabe que nadie quiere llegar a acuerdos hasta ver qué pasa en Madrid. Porque eso va a marcar qué es lo que podamos hacer después. Si te parece poco, tenemos un gobierno que está en minoría, que no puede aprobar los presupuestos, estamos en prórroga, que no puede hacer muchas de las cosas que debería estar haciendo. Que ni los presenta, que eso es una modalidad Bueno, muy interesante. puede ser. Rajoyesco todo eso. Para llegar para allá y decir, no. Todo lo malo se pega. Pero eso influye en el PSOE, influye en el PP, influye en las aspiraciones legítimas que puedan tener Mercedes Fernández de continuar, Caunedo de ser presidente, Gabino de Lorenzo de influir. Todo eso es legítimo. Pero ¿cómo va a continuar Mercedes? Si Bueno, Gabino, eso lo dirán sus militantes, en un congreso abierto o no abierto, con delegados o sin delegados, con avales o sin avales. Que el burbujeante Gabino le soltó un público que no ganaba ni en la comunidad de Cosas. Nunca A ganó ti te ninguna dicen eso, elecciones. y es verdad, y dices, señor, tiene usted razón, pliego, marcho para casa. Cosas peores se dicen cosas peores se dijeron Pedro Sánchez y Albert Rivera en campaña y han firmado un pacto de investidura. Cosas peores se dice Pablo Iglesias y Pedro Sánchez todos los días y luego se prometen besos y amor. No, hombre, por favor, siguen intentando llegar a acuerdos. Tú sabes es como que... si Soraya Sáenz de Santa María le dice a Rajoy, usted no gana elecciones ni a la comunidad de vecinos. Uno de los dos va para casa. Pero es la verdad. Esa tarde, por eso, siendo verdad, es que claro, si la persona más próxima a ti, de más poder, dice eso, y es verdad, tienes que cerrar señores, buenas noches, me dedico a otra cosa. Claro. Sí. Y hablando de otra cosa, yo querría Sí. pasar a otro tema, si no va a ser un Mejor, monográfico. pero no nos vamos a poner de acuerdo. Esto es noticia de la Nueva España, don Javier. Bien, Villa entonces, se bueno. aprovechó de la opacidad del SOMA para desviar fondos según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Nos van a mostrar ahora nuestros compañeros un gráfico donde se detalla, es un gráfico de la Nueva España, donde se detallan una serie de gastos. Así se afirma que Villa
se dedicó a descapitalizar el sindicato a través de compras y gastos por un importe de unos 100.000 euros. Se compró un Mitsubishi Montero, un préstamo personal, otro Mitsubishi, y además la Guardia Civil extiende las dudas a otros pagos, como los de las cuotas de afiliados que la empresa minera detraía de los sueldos de trabajadores. Por esta vía, el sindicato ingresó en torno a 4.300.000 euros. Lo podéis ver aquí, todo esto que os estoy contando, y os pido un análisis. Bueno, yo supongo que será un informe que en su día los jueces valorarán. De todas maneras, lo único que me saco en deducción es que, por un lado, este Villa era un fenómeno y, por otro lado, era tonto de capirote, porque a quién se le ocurre acudir a la legalización de un dinero ilegal, que además no eran tampoco cantidades más allá, e ir a una sucursal de un banco con bolsas de tonto. Y, por otro lado, todos los fenómenos del sindicato que tanto le deben, que hoy están magníficamente jubilados y prejubilados, incluso en activo, no se enteraban de lo que pasaba en la casa. Es que, claro, a todo el mundo le iba bien en el Machito, por lo que veo. Esa es la pregunta. ¿Cómo no se enteraba nadie? Y luego Villa ha tenido una cosa en el orden personal, porque yo he sido cronista laboral muchos años, luego he trabajado en UNOSA, he vivido en el sindicato, tengo muy buenos amigos, empezando por el actual secretario general, que me parece un tío muy majo y muy de la nueva hornada, que es Alperi, pero Villa siempre llevó una vida de una austeridad tremenda. Y yo siempre supuse, y siempre me dijeron los expertos, que coger mucho dinero y ocultarlo y no utilizarlo a lo largo de la vida era difícil. Y Villa, en ese sentido, nunca he visto nada. Y luego, vuelvo a decirte, en el mundo minero, sobre todo laboral, teniendo en cuenta que ha sido el sindicato hegemónico desde la transición política y democrática hasta acá, ha hecho lo que ha querido, ha nombrado presidentes del Principado, todos iguana no guana, ministros en Madrid, a diputados, ha conseguido prebendas para los trabajadores de la minería de los gobiernos socialistas, sobre todo que hubo en Madrid. Le echó huevos cuando se enfrentó y se encerró en Navidades contra el gobierno de Felipe González. Si todavía le damos una medalla, le pagamos. Pues, y encima tiene la medalla de oro de Asturias. Quiero decir, estamos en una sociedad de tontos de capirote o de un cinismo que... Don Javier y don Fernando te miran... No, hombre, es verdad todo lo que dices. Es que... Ni tontos ni tal, tenemos una sociedad mafiosa. Claro. Así es la Oye, mafia. él tendrá la responsabilidad Así es la que mafia. tenga y Es que una en su sociedad día mafiosa. dirán los jueces. Nada, Bueno, pues no eso decir para nada empezar. porque está Pero nada vamos, y nada. a la familia socialista y ujetista le tumba el bolo la cosa, vamos, es que... Don Fernando. Villa es el ejemplo de una época. Claro. De una época y de una forma de entender la vida. Hizo todo eso para bien y hizo todo eso para mal. Sí, estoy de acuerdo. Esa es la definitiva. Hizo todo eso para bien y para mal. Las cuencas tienen el nivel de paro más alto de Asturias, el nivel de empleo de jóvenes sin futuro más alto de Asturias, y sí, tienen un montón de autopistas. Sí, creo que es la zona de Europa con mayor cantidad de autopistas. ¿Y para qué sirve eso? Todo eso que... ¿Cuántos millones hemos enterrado ahí? ¿Cuántos millones hemos enterrado? Que yo sepa. Bueno, él tuvo... ¿No le acabas de decir que era el responsable de todo eso? No, de gestionar, de lograr. La auditoría... Oye, perdona. ¿De lograr qué? Lo que manejó Tiniareces, no me digáis. De utilizar El la que quería presión ponernos de alcalde en Oviedo aquí, Javier. de utilizar la Bueno, presión me veo. sindical para que se tirasen millones y millones y millones y se enterrasen millones y millones. Y nadie ha pedido No, responsabilidades. porque mientras Y ahora pedís porque a mientras este pobre había señor porque que mientras está había- gaga. Por favor, de uno en uno. porque mientras había dinero no había problemas. Y cuando, ¿cómo es lo que dicen en Moreno? Solo de cuando no hay panchón, todos riñen y todos tienen razón. dirigió todos los ayuntamientos Pues eso. mineros? Nada más que el PSOE durante estos... Ahora no, ya perdieron en Mieres, Pero ¿cuál ya es- perdieron cuál es la Elena. cuestión? ¿Eh? Todo eso sabido. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que aquí ha llovido. Ha faltado dirección en esta región. Espera. ¿Qué? Ha sobrado dirección. Sí. Ese es el problema. Sí. Aquí ha caído toneladas, un maná que no está cuantificado, pero se ha llegado, yo tengo leído Sí. en los periódicos nuestros, ¿no?
Y a mí me suena la cifra de 2 billones de pesetas, contando fondos y ayudas y no sé. Ha caído una cantidad que no es que se haya enterrado, es que ha ido a otro lado. Sí, no sé, al final... Si Ha vas a ido contar, a otro lado. Por eso cuando digo yo... la que fortuna de Villa claro, es poco en comparación por eso cuando digo yo que lo con de todo la el dinero Gürtel, que pasó decís, por no, ahí. la Gürtel no, la Gürtel es un juego de niños con lo que hay aquí. Aquí ha caído una barbaridad de dinero y no se ha enterrado, no se ha malgastado. Se ha enterrado, se ha malgastado, se ha dilapidado, se ha malgestionado, todo eso. Pero la mayoría se ha robado. Y el que roba lo tiene en algún sitio. Entonces, aquí se ha robado salvajemente, como seguramente en ningún sitio de España. Si sabes quién ha robado, dilo. Esa cantidad tiene que robar mucha gente. Vamos a ver. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, vamos al caso de Villa. Villa era el jefe en muchos sentidos. Sí. Porque es verdad que tenía control político, eso era control un partido político, claro. hegemónico. Y claro, al margen ya de la saca famosa. Y ahora, que está gaga Eso y es, jubilado, eso es. ahora es O sea, cuando es el malo de la película total. Es que Vamos me a dejar muero las de risa. responsabilidades penales, que para eso están los jueces. Y además, seguramente eso, como está gagando. Pero la responsabilidad moral, la responsabilidad política es inmensa. La de ahora, ojo, los demás Claro, en proporción. claro. Este señor, que tal vez, como sabéis, tenía el cuartel general en Logos, en la cafetería de Logos, que hay que recordar a los más jóvenes, calle San Francisco, enfrente del rectorado, pues este señor, y yo lo publiqué, y pues ¿sabes? Y lloraban, iban a ir, los reñía allí, estaba Antonio Reñía y no, José Ángel llorando, no me rías. Los prebostes estos, yo los tengo citados un par de ellos, no los voy a repetir los nombres porque no quiero avergonzar a sus hijos o a sus nietos. Pero llorando, José Ángel, por favor, perdóname. Y toda esta banda, toda esta banda que tiene eso, ¿quién nombres? Pues es que son todos, claro. Oye, y los discursos de 2 horas que aguantabas tú y algún ministro en Rodiesmo cuando ibais en septiembre allí. Bueno, pues, y las ruedas de prensa de 3 pues horas. toda esa banda es la que tiene Eso es ha lo que participado en eso es lo el que te digo. festín. Yo no sé si han robado o si se han robado. ¿Dónde está el dinero? Fernando, coño. Vamos a ver, no. Más allá de los robos y de las corrupciones que pueda haber existido, la mayor corrupción de todas es el dinero, el tiempo y el esfuerzo perdido. Esa es la peor de todas. Porque proporcionalmente el 1,5 millones que se haya podido llevar Villa respecto de esos 2 billones que hablas total es nada. El chocolate del oro. Nada. El problema es la gran oportunidad histórica que hemos perdido en las cuencas y en Asturias. Y que efectivamente hay muchos cómplices ahí, porque Villa mandaba como un general que todos obedecían en silencio, es cierto, pero todos obedecían en silencio porque les interesaba, porque unos conseguían jubilaciones, porque otros iban al sindicato a buscar trabajo, pero hasta arreglar los problemas de educación el SOMA valía para todo, eso es cierto. Consejeros matrimoniales, era de todo. Ahí se le ventilaba todo. Casi, era todo. Dominaba la vida de las cuencas de una forma realmente. Había veces que yo digo, pero bueno, era viendo de fuera sorprendía. Pero un pequeño matiz, desde la instalación de la democracia para acá, los asturianos hemos votado a toda esa gente hasta hoy. Pero por eso, pero si yo lo que estoy diciendo es que todos en cierta medida somos cómplices de ese grave error. Y que, hombre, claro que Villa tiene culpa y los jueces determinarán en qué medida ha sido responsable de esas corruptelas que nadie sospechaba. Pero es que la mayor, más allá del dinero que haya metido en la caja y de lo que se haya intentado legalizar, es esa corrupción generalizada que supone el no dar valor al esfuerzo, al trabajo, buscar salidas, intentar arreglarlo todo con lluvia de millones, el querer conseguir jubilaciones después de trabajar, marroquines que se van y vienen, pozos moqueta y no moqueta, todos al final fueron cómplices, de lo que pasó. Como el Naranco desapareció. Todos en buena medida fueron cómplices. Lo que está desapareciendo del Naranco son las canteras que no decís nada, robadas, entre comillas, por la siderurgia esa. No, la escombrera aquella, de hace poco, es raro, aquella escombrera que voló, o de Victorina, hombre, la escombrera esa, que desapareció, un cacho escombrera, no sabes dónde está, pero estaba aquí, sí, pero ya no está. No, pero no estaban en Naranco. No, digo como el Naranco de grande. Claro, ahora UNOSA le ha ganado el juicio 45 millones de euros. ¿Cómo desaparece una escombrera? El León. Eso, una escombrera gigantesca, ¿cómo desaparece? Un momento, porque estamos viendo, yo creo que la pregunta clave, ¿cómo es posible que sus compañeros, los dirigentes del SOMA UGT, no se enteraran de lo que estaba pasando? ¿Cómo no se van a enterar?
Claro que se enteraba, si era negro eso que lo hacían. ¿Cómo se van a enterar? ¿Cómo se van a enterar? Es como si el verdugo no se entera que le cortó la cabeza con la guillotina al del otro, como no se entera. Vamos a ver si... Lo sabían todo. Si Ávila acaba de... Vamos a ver, el problema es que es un como en casi todo. Que es muy fácil a estas alturas ahora. No. Sí, Vamos a ver, la cuestión es... Ahora Tú acabas de elogiarlo. ahora que el personaje el problema ya es que no puede defenderse, No, pero sí. venga folclore. Pero si yo no le estoy acusando de haber... Eso lo tendrá que ver el juez. Diputado regional, diputado en Madrid. Pero yo llevo muchos años diciendo lo mismo que digo ahora. Y no voy a cambiar de criterio. Lo que pasa es que antes nadie quería verlo, porque no interesaba verlo. No interesaba ver... No, porque se elogiaba haber traído los millones. Porque para que los gaste otro, mejor los gasto yo, aunque sea en hacer nada. Porque vale... Oye, ¿y esto para qué sirve? No sé, pero mejor que lo hagan aquí que no lo hagan en otro lado. Oye. ¿Y para qué quieres esto? No lo sé, pero mejor que lo hagan aquí en otro lado. Y da trabajo a mi niño. Y en 40 años, solo el PSOE ha gobernado esta región, excepto breve periodo de Cascos y el de Sergio Márquez. No olvidemos esa cuestión. Claro. A ver si ahora... Pero, todos esos millones que se malgastaron... No, ya sabes cuál es la teoría. A mí que me registren. Claro. Esa frase genial del presidente del Principado, don Javier Fernández, cada día me cae mejor. A mí que me registren. Oye, era el secretario general del partido cuando sucedió eso. No, y director regional de Minas Y y eso, consejero de anteriormente. Industria. No, que a mí que me registren. No, es que yo no lo... Pero usted, como dijo el otro día Esperanza Aguirre, tu amiga, tiene usted una responsabilidad invigilando. No, la encontré ayer muy fría conmigo, ¿eh? No creas tú que las cosas estamos en buena sintonía. Y tiene una responsabilidad ineligendo. Claro, ¿cómo que no hay responsabilidades? No solo tiene responsabilidad el que mete la zarpa en la caja de los duros, el que lo elige, el que vigila, el que tal. Y no son responsabilidades penales, pero responsabilidades políticas tremendas. Morales. Tremendas y morales, tremendas, claro. Bueno, él no tenía ninguna responsabilidad ni vigilando ni eligiendo al dirigente del SOMA. Podría tener una relación personal. Era dirigente de 40 cosas. Sí, pero él ni lo eligió. El otro. Pero Javier Fernández le puede... Javier Fernández... puestos. Javier Fernández... La cree. Claro, Javier Fernández fue en algún momento incluso el hijo predilecto de Villa. Claro. Cierto, a mí que me pero no registre. puedes decir que Javier Fernández no tenía la misma responsabilidad que Esperanza Aguirre. Él ni eligió a Villa, ni tenía que vigilarlo. No, él no estaba en el SOMA. No, bueno, bien. Y en cuanto apareció el escándalo, la televisión fue comedia de bárbaro. Pues el único político. Yo lo que... El único político que vi no comulgar con Villa, y fue al principio de nuestra autonomía, y sentarse en su sitio, y además decir, señores, yo no estoy más de 2 años al frente del negocio, y ahí está vivo y coleando, es don Pedro de Silva y Cienfuegos Jovellanos. El único. Bueno, como durante 8 años, ¿eh? Bueno, pero luego... Eso es una comunión, vamos. Cortó... Que Santa Teresa de Jesús, como hubo tantas veces. No. Pues eso, ya gente se acuerda. Bueno, creo que hay otro, no cito nombre porque no me consta, pero que hay otro político de ese tenor que está preparando un libro poniendo verde a Villa. ¿Antón Saavedra? No, del tenor de Pedro. Sí, ya está publicado. Nos da tiempo a tocar un último tema. El Supremo ha confirmado la ilegalidad de la obra de la regasificadora del Musel. Válida considera que efectivamente es válida la prohibición de que se construyera a menos de 2.000 metros de un núcleo de población, y el Ministerio de Industria tiene 3 meses para ejecutar el fallo que conllevaría la demolición o explicar por qué no lo hace. Oye, ellos sabrán. La obra costó en torno a 300 y pico millones de euros. Pero que le puede costar al ayuntamiento varios millones de euros. Es un pufo como 3 veces el Cagatrava, ¿eh? Estamos hablando de... Son 300 y pico millones, y además hay que olvidar que la regasificadora fue una de las justificaciones ¿qué hablas de la ampliación del de la regasificadora. Perdón, creí que estabas hablando de la regasificadora. No. Bueno, sí, nada, eso lo hizo Nagas, 300 millones ahí enterrados con difícil salida, porque ya lleva años y ya estará bastante furruñosa. No está ferruñosa. No está ferruñosa. La cuidáis todos los días, lo echáis aceite y pero nunca arrancó, o sea que... No, pero nunca arrancó, ¿no? Claro.
Y segundo, Pero las responsabilidades son de las administraciones, no de Nagas, estamos pagando todos los meses. En Agas sí, no, en Agas No, sí, no, no, en Agas lo hace con la permisos, administración, ¿no? claro, Hace claro. eso. Vamos a ver, estamos pagando todos los meses, no está ferruñosa porque estamos pagando todos los meses el mantenimiento. Porque, Bueno, como, es por una- eso estáis porque echando de aceite como es una instalación estratégica, se cargan los recibos del gas, el mantenimiento de las instalaciones. sí. Las instalaciones están para arrancar cuando sea necesario arrancarlas, porque cuando no se pueden poner las regasificadoras donde uno quiera o cuando uno quiera, hay una distribución general. El problema ahora es que hacer. Ha habido un debate esta misma semana en el Parlamento. Lo que dice la sentencia del Supremo es que cuando se inició la tramitación del proyecto, la ley prohibía instalar esa instalación, Sí, luego se cambió. pero luego se cambió la ley. Y cuando se comenzó la construcción de la regasificadora y se tramitaron los permisos, ya se había cambiado la ley y ya sería legal. Entonces ahora hay dos opciones. Quienes recurrieron, lógicamente, a la instalación piden que se den la demolición. Ya, pero y tanto en Agas como el Principado o el Ministerio de Industria, porque esto es una obra que no depende del Principado, sino que depende del Ministerio de Madrid. Industria. Pero los Piden técnicos Agas. dicen que España no necesita en este momento más Hasta que regasificadoras. esté la guerra nuclear, Bueno, corten todos los Bueno, oleoductos cuando del caiga este. la guerra nuclear, todos Y ya verás, cargos. no te preocupes. no. corten los oleoductos del este y va a hacer, Vamos, va a hacer 10 plantas yo como no esta. soy, yo no tengo, ni tengo, ni tendré, ni tuve. Seguramente tiene sentido que no, a lo mejor fue un error haber construido esa incineradora. Pues seguramente fue un error. Una incineradora, digo eso, la regasificadora. Ya sé, Eso es otra que es otra. que fue un error. Subconsciente. Que fue un error haber construido esa regasificadora, pues No, yo creo que seguramente. fue un acierto. Yo creo que fue un Bueno, pues acierto. digo, no lo sé. No, ya. En cualquier caso está construida. Vamos a ver, España, ¿por dónde? España no tiene, No, no tiene petróleo y gas. Pero déjame terminar la No, sí. argumentación. En cualquier caso está construida. Y habrá que intentar sacar rentabilidad a esos 300 y pico millones. Preguntabais el dato. lo que- Más de 380 millones sí, de euros. lo que es absurdo es gastar 380 millones en hacerla y otros 100 millones en tirarla. Y encima haber pagado durante el intermedio el mantenimiento. Que hay que buscarle salida y que habrá que intentar legalizarla. Si además la ley ahora permite legalizar esas instalaciones, habrá que intentar legalizarlas. Y habrá que sacar rendimiento. Parece que hay incluso posibilidades, se apuntaba estos días, que Estados Unidos está empezando a exportar gas, porque ellos sí hacen fracking, aquí nosotros no nos lo permiten, pero el gas, Estados Unidos está empezando a intentar exportar gas y quiere que haya puertos en Europa donde poder llegar con su gas, con lo que hay posibilidades de sacarle rentabilidad y negocio como almacén de gas. Bien, lo que es, whatever, lo que yo como ciudadano digo, si nos hemos gastado ese dinero, pues saquémosle rentabilidad, busquemos responsabilidades, que echemosle la culpa a quien tengamos que echarle la culpa, de acuerdo, pero no tiremos dos veces el dinero, porque parece que no es de nadie. Te voy a dar una anécdota. Desde hace mucho tiempo, ArcelorMittal en este momento, todos los días, trae 15 grandes cubas de gas desde La Coruña a Beriña para alimentar sus instalaciones. O sea, que fíjate, nosotros no tenemos ni gas y petróleo en España, nos llega todo. Tenemos carbón. Sí, eso es nuestro drama. Nos llega, y el gas nos llega por los gasoductos de Argelia. De Argelia por el sur y de Rusia por otro lado. Que están funcionando, pero es verdad que son dos zonas potencialmente inestables. Como se líe, la salvación son las regasificadoras, porque te puede llegar un barco con gases a Australia, desde Estados Unidos, desde México. Y descargar el... Claro, por tanto, está bien hecha. Y aunque no funcione, está bien hecha. Otra cosa es la cuestión jurídica, que el sitio... ¿Creen ustedes que es tema posible legal, legalizar la regasificadora? Los hechos, sí, insisto, cuando estalle la guerra de Ucrania y nos veamos con el agua al cuello, ya verás tú cómo habrá una interpretación flexible del Tribunal Supremo. No, parece que... por las cuentas que nos tiene. Yo no soy un experto en tal. Hay opiniones... No, al final, salvo mejor opinión en derecho, en Agas parece que va a reiniciar la tramitación. Esto es como cuando tienes un edificio que se construyó sin licencia, puedes intentar legalizarlo. Hay veces que no es legalizable y hay veces en que sí es legalizable. Aquí hay opiniones a favor y en contra. Hay quienes creen que no se puede legalizar y debe de ser demolido, y hay otros que aducen que, teniendo en cuenta que la ley se modificó y que cuando comenzaron las obras y se hicieron los informes técnicos ya la ley había cambiado, hay argumentos suficientes como para, bien, la licencia se concedió mal, correcto, pero hay posibilidades de volver a reiniciar el procedimiento. No será fácil. No será fácil ninguna de las dos cosas. Yo lo que digo es que se busque la mejor solución
sobre todo para los que hemos tenido que pagar, porque no olvidemos que esto se paga con dinero público. Seguro y que si estuviera Villa al frente del negocio se arreglaba, pero ahora como no lo tenéis... Carretillo para el Banco Bilbao, como Claro, ahora no lo tenéis, ¿no? Carretillo con unas sacas para el banco. Adriana Lastra no lo veo yo Mira, con fuerza para... Topa al pueblo, como decía Guerra, topa al ¿ves? pueblo, ya está. Ese es el problema. No, el problema es que Nos faltan vosotros, líderes, dirigentes. vosotros creéis que Villa hizo mal quedándose 1 millón de euros para él. Hombre, Villa y cualquiera, vamos. Bien, y que hizo muy bien, Pilla, a partir de ahora pilla siempre. que lo único que hizo mal Villa fue quedarse con 1 millón de euros para él. Presionar, forzar, influir, conspirar, revolver El y... campus de Mieres es un ejemplo. Sí, un ejemplo de para qué sirve tirar un montón de millones a la La basura. última ¿Por qué? Un arquitectura. campus universitario. Maravilloso. No, un edificio de hormigón vacío, quieres decir. Bueno, por mala gestión de la universidad Tiene un valor y del infinito. Principado. Infinito. Como dijo Ismael González Pérez, es el último edificio de arquitectura stalinista. Y tenemos esa gloria en Asturias, ¿Ves? O sea, es el último edificio claro, stalinista. el problema de Javier, yo no, a Javier Fernández no le critico en vigilando ni en eligiendo, le critico porque sigue creyendo que lo único que hizo mal Villa fue quedarse con 1 millón de euros y que todo lo demás estaba bien hecho. Y yo creo que además de quedarse con el millón, que está muy mal y que si se demuestra debería de caer sobre él todo el peso de la justicia, además hizo un montón de cosas mal desde hace mucho tiempo que nadie quiso ver porque también se beneficiaba. Vamos, voy a llevarte a la contraria. Hizo una cosa bien. Oye, nadie hace todo mal. Evitar otro 34. Bueno, que ese fue su papel. A base de dar metadona social a todo el mundo. La dormidera. Señores, no tenemos tiempo para más. Javier Neira, columnista de La Nueva España, Fernando Díaz, redactor de COPE Asturias, y Luis José Ávila, periodista. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Y a todos ustedes les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas noches.